Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de transcripción, un paso muy importante en la expresión génica y un paso fundamental previo a la traducción. Si recuerdan, existe un término ya en desuso, que es el de dogma central de la biología molecular, el cual hace referencia a cómo el flujo de la información genética de manera lineal lo encontramos desde el DNA, donde tenemos la información genética guardada, donde tenemos codificado el mensaje, el cual luego lo vamos a leer y vamos a hacer un transcrito a manera de RNA, el cual posteriormente lo vamos a traducir hacia una proteína. Sin embargo, así como les expliqué en la parte de replicación, este flujo pues no solamente es unidireccional, también puede ser retrógrado, formando DNA a partir de RNA, puede ser trunco, dado que muchas moléculas de RNA tienden a ser moléculas funcionales aún sin pasar a traducirse hacia alguna proteína. Es entonces que, bueno, el concepto que nosotros manejamos es el de flujo de la información genética. Para lograr este flujo, uno de los procesos fundamentales es el proceso de transcripción. Durante este proceso vamos a generar una copia del mensaje contenido en el DNA a manera de un RNA. Este proceso, al igual que el proceso de la replicación, se divide en diversas fases, como es la iniciación, la elongación, prolongación, que bueno, bien es parte de la elongación, y la terminación. En un proceso vamos a facilitar lo que es la unión de algunas proteínas para iniciar el proceso. Posteriormente se van a ir añadiendo los nucleótidos uno tras otro durante los procesos de elongación y prolongación. Y por último, llegando a las secuencias de terminación, vamos a detener el proceso y a liberar el RNA mensajero que se está generando. El RNA tiene características diferentes al DNA. Recordarán que es una cadena que no genera una doble hélice, porque para empezar es solamente una cadena sencilla, no es una cadena doble. Esta cadena se puede contorsionar o puede generar pliegues debido a que los ácidos nucleicos, si bien recuerdan, son anfipáticos y contienen porciones polares y porciones no polares. Entonces, para lograr una estabilidad, pues generan este tipo de plegamientos. También recordarán que el azúcar que conforma el RNA es una ribosa y no una desoxirribosa como en el caso del DNA. Se encuentra también un esqueleto de fosfatos azúcares, el cual, al igual que en el DNA, va a tener un crecimiento de cadenas desde 5 hacia 3'. En estas cadenas es característico que no encontremos timinas, más bien vamos a encontrar uracilos, los cuales se van a emparejar adecuadamente con la adenina, sustituyendo a las timinas. Muchos de estos RNAs, como les mencionaba, pueden llegar a ser RNAs funcionales. Algunos de los RNAs funcionales que tenemos, bueno, pues principalmente vamos a revisar en este tema el RNA de transferencia, que es un RNA que nos ayuda a movilizar los aminoácidos hacia los ribosomas para el proceso de traducción. Pero también tenemos la generación de algunas ribosimas, que son catalizadores biológicos formadas de RNA. Estas son como enzimas, solamente que en lugar de estar formadas de aminoácidos, están formadas de RNA. También tenemos la generación de microRNAs o de RNAs pequeños nucleares, de los cuales un poco más adelante vamos a platicar. Como bien mencionábamos, la estructura del RNA y del DNA es muy diferente, mientras que el DNA es una doble cadena unida por la complementariedad de bases, aquí al centro.
El RNA es una cadena sencilla, mientras el DNA tiene un plegamiento y forma la doble hélice, el RNA no lo va a hacer. Y la diferencia también entre los azúcares y la base nitrogenada timina y uracilo. Tenemos diversos tipos de RNA, entonces el principal que vamos a estar estudiando en el proceso de transcripción es el RNA mensajero, dado que este RNA mensajero, una vez que se transcribe y que madura, va a ser el que contiene la información genética suficiente para producir una proteína durante el proceso de traducción. Pero también tenemos algunos otros RNAs funcionales. Estos RNAs funcionales son, por ejemplo, mencionaba hace un momento, RNAs de transferencia, RNAs ribosomales, RNAs pequeños nucleares, microRNAs y RNAs de interferencia pequeños. La transcripción es un proceso en el cual vamos a formar una cadena de RNA a partir de una catálisis mediada por una enzima que se llama RNA polimerasa, que usa el molde de DNA para realizar la copia del RNA. Las propiedades que hacen posible esta síntesis, pues básicamente es la complementariedad de bases, tanto la que vimos en el DNA, como timina, adenina, guanina, citosina, como en este caso incorporando la variable del uracilo, donde adenina se va a unir a uracilo. Esto no se podría llevar a cabo sin una proteína que se denomina RNA polimerasa, que con ayuda de otras proteínas que se llaman factores de transcripción o factores transcripcionales, van a posicionarse en una ubicación precisa en el genoma para poder transcribir el gen de nuestro interés. Normalmente cuando observamos una cadena de DNA, si nosotros la aperturamos, vamos a encontrar la presencia de dos cadenas diferentes. La información contenida en ellas pues tiende a ser contraria, dado que si en una parte de la cadena tenemos una guanina, en la otra vamos a tener una citosina. Esto hace que el mensaje que pudiera contener cada una de las cadenas sea diferente. Cuando nosotros queremos transcribir uno de estos genes, tenemos que ubicar muy bien en cuál de las cadenas y en qué porción tenemos el mensaje. Una de estas cadenas formará o funcionará como DNA molde y la otra se denominará cadena inactiva o cadena no transcrita o cadena codificante. La cadena molde, como su nombre lo dice, será el molde para que la polimerasa vaya siguiendo el mensaje y vaya adicionando los nucleótidos que son complementarios. Si en la cadena molde tenemos una guanina, el RNA naciente deberá tener una citosina. Si al contrario tenemos una citosina, el naciente deberá tener una guanina. Si la molde tiene una adenina, el RNA naciente tendrá un uracilo. Si la molde tiene una timina, la naciente tendrá una adenina. Y así consecutivamente, hasta que el mensaje esté todo copiado. ¿Por qué una de las cadenas recibe el nombre de cadena codificante si realmente no está participando en nada? Bueno, esto se debe a que la cadena codificante y el transcrito de RNA básicamente tienen la misma información, solo que tenemos cambios entre las timinas del DNA por uracilos. Y esto sucede debido a que la cadena molde con la cadena codificante es complementaria y que para nosotros generar el transcrito de RNA a partir de esta cadena molde tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir adicionando los complementarios. Es por eso que la cadena codificante y la cadena molde son iguales en cuanto a la información.
Aún así, la cadena codificante no participará de ninguno de estos procesos. Ahora, ¿qué cadena de la doble hélice es la que codifica el mensaje? Bueno, pues depende de cada gen. No es una propiedad particular de cada cromosoma que se elija una cadena u otra para contenerlo todos los mensajes, sino más bien esto dependerá de cada uno de los genes. En alguna porción del cromosoma, por ejemplo, tendremos aquí el gen C, el cual la información genética se encuentra en lo que en la imagen sería la cadena de abajo, teniendo nosotros que transcribir, generar una copia del gen C a partir de esta cadena molde. Como nosotros podemos observar en la imagen, la cadena molde se leerá de 3' a 5', esto debido a que la cadena naciente tendrá que generarse de 5' a 3'. Y de esa manera pues tenemos las hebras antiparalelas. Sin embargo, en este mismo cromosoma nosotros estamos viendo, por ejemplo, al gen A. El gen A tiene una dirección de síntesis contraria porque se encuentra en la cadena contraria. Sin embargo, la dirección fundamental sigue siendo la misma, ¿no? Un crecimiento de las cadenas de 5' a 3' y una lectura de la cadena desde 3' hacia 5'. Y asimismo encontraremos el gen B, el gen D, gen E, que cada uno se encontrará ya sea en una cadena u en otra. Esto pues va a ser dependiendo de cada uno de estos genes. No todos estarán en una porción en un cromosoma determinado. Va a encontrarse flotando en el núcleo celular. Entonces, no es que yo diga arriba o abajo, porque bien, si esto lo movemos un poco, pues va a estar a nivel contrario, ¿no? Es por eso que nosotros preferimos, en lugar de decir arriba y abajo, izquierda, derecha, guiarnos con las direcciones 5', 3' o el número de nucleótido para más o menos ubicar en qué porción del gen tenemos la información o de dónde a dónde tenemos que copiarla. Aquí en la imagen, si yo digo arriba y abajo, bueno, pues en la cadena de abajo tengo un transcrito que se está generando a partir de este mensaje, pero también puedo generar otro a partir de este otro mensaje. Entonces, como pueden ver en el mismo cromosoma, podemos tener genes que se ubican en diferente posición en cuanto a lo que son las cadenas moldes. Existen diversos participantes de este proceso. La reacción meramente va a necesitar cosas muy fundamentales como son la RNA polimerasa, el DNA molde, pero también va a necesitar de algunas cosas muy particulares como cofactores, que son iones divalentes metálicos, como el magnesio y el manganeso, 4 ribonucleótidos que nos van a servir de números para generar nuestro polímero. Estos son los trifosfato de adenina, trifosfato de guanina, trifosfato de citosina y trifosfato de uridina. Estos son adicionados gracias a la RNA polimerasa. La síntesis de la cadena que damos es de 5 a 3, mientras que la lectura del molde es de 3 a 5. Además de estos componentes básicos, yo voy a requerir también de algunos promotores, que son secuencias en los genes que nos van a enmarcar o nos van a dar una idea de dónde vamos a empezar a transcribir. Estos promotores pueden ser la caja TATA, la caja CAT, la caja GC, el octámero, entre otras secuencias. Además de estas secuencias, tenemos algunas otras secuencias y proteínas que pueden o no estar presentes, pero todas estas no importa realmente si están o no están presentes,
porque todo lo de acá arriba es lo básico. Si nosotros tenemos esto, bueno, podemos incrementar la tasa de transcripción o disminuir la tasa de transcripción, pero no, si no tenemos alguno de estos de acá arriba, entonces la transcripción no se lleva a cabo. Mientras que en este abajo, pues no es necesario que estén presentes, pero si están presentes, sube o baja la expresión. Hago referencia a lo que son las secuencias enhancer y las secuencias inhibitorias. Estas secuencias nos ayudan a regular la expresión de genes y de cierta manera adaptarnos a lo que está necesitando nuestro cuerpo en el momento. Existen diversos tipos de RNA polimerasa. Nosotros vamos a ver en eucariotes tres tipos principales, la 1, la 2 y la 3, mientras que en E. coli solo tenemos la 1. En procariotas, la presencia de una sola polimerasa es suficiente para que ésta lleve a cabo todos los procesos necesarios, como son la transcripción de RNAs mensajeros, de RNAs de transferencia, entre otros RNAs funcionales. Recordemos que la información genética está contenida en una unidad denominada gen. El gen es una unidad funcional de la herencia y no es más que una porción de lo que es nuestra cadena de DNA. Estos genes contienen la información necesaria para producir un producto génico funcional. Dígase un RNA funcional como un RNA de transferencia, un microRNA, un RNA de interferencia o un RNA mensajero que a su vez pudiera ser traducido hacia una secuencia polipeptídica. El inicio de un gen está marcado por lo que es el punto de inicio de la transcripción. Es decir, el primer nucleótido que la RNA polimerasa adiciona cuando está copiando el gen se denomina nucleótido número 1. Asimismo, cuando adiciona otro nucleótido será el nucleótido 2. Y de ahí en adelante vamos a encontrar que los números van en orden ascendente. Es denominada corriente abajo. Su contraparte, que sería hacia los números negativos, o sea, un nucleótido antes del nucleótido del primero, vamos a tener el -1. Y de ahí en nuestra imagen hacia la izquierda, vamos a tener números negativos. Esto se denomina corriente arriba. El punto cero realmente es un punto imaginario porque, bueno, ahí no hay ningún nucleótido, solo tenemos el 1 o el -1. Pero esta nomenclatura nos sirve para encontrar algunas secuencias sobre nuestros genes y ubicarnos de cierta manera a qué es lo que encontramos dentro de ellos. Por ejemplo, la caja TATA, la caja CAT, la caja GC, que es un promotor, se van a encontrar en números negativos. Dependiendo si son procariotes o eucariotes, por ejemplo, la caja TATA se encontraba entre -10 o -30 nucleótidos, mientras que algunos enhancers o represores se podrán encontrar a menos miles de pares de bases a partir de lo que es el punto de inicio de la transcripción. Los genes, como ustedes recuerdan, se dividen en secuencias codificantes y secuencias no codificantes. Las únicas secuencias codificantes reciben el nombre de exones y son los que posterior a la maduración del RNA heterogéneo nuclear forman el RNA mensajero, cuyo mensaje, valga la redundancia, es leído y es traducido durante el proceso de traducción, formar un polipéptido. También encontramos secuencias no codificantes. Las primeras de ellas pues, son los intrones,
que son escindidos durante el proceso del splicing del RNA heterogéneo nuclear. Además de estos, previo a la transcripción, habíamos platicado de los promotores, como la caja TATA, y de los enhancers o inhibidores, que son secuencias que pueden potenciar la transcripción o disminuir la cantidad de transcrito. Ambos pueden estar corriente arriba o corriente abajo, mientras que los promotores siempre se encuentran corriente arriba. Las secuencias que se transcriben, entonces, contienen tanto intrones como exones. Los exones son los codificantes, los intrones son los no codificantes. No vayan a olvidar esto. Eso entonces es generar una copia del mensaje contenido en el DNA, la cual normalmente es mucho más grande de lo que va a terminar siendo nuestro RNA maduro, debido a que los intrones que se van a retirar normalmente son más grandes que los exones, y esto al final nos genera un pequeño pedacito de RNA, el cual mediante la adición de la caperuza o 7-metilguanosina y la cola de poli A va a madurar, va a salir al citoplasma y va a ser utilizado en el proceso de traducción. Entonces, si revisamos algunos de los componentes de este proceso y comenzamos por lo que es el promotor, comenzaríamos definiéndolo. El promotor es una región del DNA que participa en conjunto con los factores transcripcionales para iniciar el proceso de la transcripción. Esta secuencia, como se los mencionaba hace un momento, es totalmente indispensable. Si no se encuentra un promotor en un gen, no vamos a poder transcribirlo y por lo tanto no es una unidad funcional y, bueno, a grandes rasgos pues no sería un gen. Otros elementos como los enhancers o represores pudieran estar o no estar. Estos solamente modulan la cantidad del transcrito, pero sin el promotor pues básicamente no hay transcrito. Existen diferentes tipos de promotores, entre ellos, como les había mencionado, la caja TATA, la caja CAT y la caja GC. Todos ellos se encuentran corriente arriba. La caja TATA se encuentra en una posición de menos 30 nucleótidos, la caja CAT a menos 80 y la caja GC a menos 110. De estos tres, uno de los más ubicuos y un poco más o con mayor eficiencia es la caja TATA. Como pueden observar, la caja TATA se encuentra un poco más cercana del punto de inicio. Entre más alejado tenemos el promotor, estos son un poco menos eficientes. Tenemos también lo que son promotores fuertes o promotores débiles. Un promotor como la caja TATA tiende a ser un promotor fuerte, mientras que existen otros tipos de promotores que se van a comportar como promotores débiles. La fuerza está dada por la cantidad de transcritos que este promotor puede inducir a una sola vez. En un proceso de transcripción, la unión de este promotor y de los otros factores transcripcionales inducen que la polimerasa comience a transcribir, pero a su vez pueden unir otra polimerasa después de que la otra empiece a avanzar y generar de esta manera pues varias copias. Si el promotor es un promotor débil, esa inducción proteica solamente va a hacer que una o muy pocas polimerasas generen transcritos. Por lo tanto, la cantidad de transcritos pues es menor. Una menor cantidad de transcritos significa una menor cantidad de proteínas, porque cada
transcrito es traducido una serie de veces, pero si yo parto de una gran cantidad de mensajeros, pues al final voy a tener una gran cantidad de proteínas. Eso es a lo que denominamos promotor fuerte y promotor débil. Asimismo, tenemos otra definición que es la de promotor constitutivo y promotor tejido específico. Promotor constitutivo es aquel que se activa en cualquier tipo celular dentro de nuestro cuerpo y corresponde a todas las proteínas constitutivas. Por ejemplo, las proteínas de las histonas, de la beta-actina o proteínas que tienen que ver con la producción de energía. Son constitutivas porque todas y cada una de nuestras células necesita producirlas. Sin embargo, tenemos otras proteínas que son proteínas tejido específica. Las proteínas tejido específico son proteínas que solamente se van a producir en un microambiente celular específico, como por ejemplo la insulina, la cual solamente se produce en la célula beta pancreática y no se produce en ninguna otra de las estirpes celulares en el cuerpo. Así como esta, encontramos una gran cantidad de proteínas, dígase la albúmina, algunas otras hormonas, etcétera, etcétera. La diferencia entonces entre un tejido específico y un constitutivo es que el constitutivo se producirá en todas las células y el tejido específico solo en unas cuantas. Esto es independiente de si el promotor es fuerte o es débil. Un promotor tejido específico puede ser un promotor fuerte, por ejemplo, el promotor que nos induce la expresión de la insulina. Tenemos diversas secuencias que van a funcionar como reguladores de la transcripción. Entre ellas tenemos lo que son los promotores, potenciadores, inhibidores y algunas proteínas como los factores transcripcionales, factores represores, coactivadores o activadores, factores basales de la transcripción, algunos factores inducibles y factores constitutivos, de los cuales pues vamos a hacer algunos ejemplos más adelante. Para ello voy a explicar un modelito. Antes de eso, solo quiero aclararles una definición más y es la de activadores y coactivadores o correpresores o represores. Ah, hay algunos de estas proteínas que se van a unir en trans, que básicamente tienen una asociación con las dos hebras, uniones en cis, donde tienen asociación con una sola hebra, pero también tenemos coactivadores y correpresores que tienen una unión independiente de lo que es el DNA. Estas, si se fijan, pues no están unidas directamente al DNA, sino que sus puntos de unión son más bien sobre otras proteínas que ya están unidas al DNA. Es por eso que estos son coactivadores o correpresores. En este modelo básico podemos identificar a muchas de estas proteínas, siendo por ejemplo estos TFs que tenemos de este lado, como el TF2F o el TF2C, siendo coactivadores. Algunos tenemos uniones en cis, uniones en trans, pero lo primero que tendríamos que delimitar es el cómo llegó y se unió todo esto aquí, ¿no? Bueno, hay dos modelos básicamente, que es el modelo de la holoenzima y el modelo escalonado, que nos describe un poco cómo se van a unir estas proteínas en estas posiciones. El modelo de la holoenzima, pues básicamente dice que todo se pega en algún lugar del núcleo, se hace un conglomerado de estas proteínas y ya simplemente llegan y se posicionan. Y el modelo de escalonado nos dice que cada una de estas proteínas llega por tiempos, llega y se une una, luego se une la otra, luego se une la otra. Y este modelo es un poquito más preciso, por lo cual pues vamos a explicarlo un poco más a detalle. Para empezar, todas estas proteínas que tenemos aquí de verde y de azul se denominan factores transcripcionales o transcriptional factors, los TFs. Dentro de estos TFs tenemos al TF2D, que sería el primero en unirse a la posición del promotor.
que en este caso es la caja Tata. El TF2D es un conjunto de proteínas realmente, estas proteínas verdes y esta proteína azul que tiene de nombre Tata Binding Protein o TBP. Todas en conjunto forman el TF2D, que son un conjunto de proteínas TAF, estas son las proteínas TAF, unidas a la TBP. Al unirse este TF2D a la caja Tata, su unión genera un plegamiento en el DNA. El DNA se va a curvar un poquito aquí, porque si se fijan, la proteína TBP tiene una forma como de un frijolito, tiene una ligera curvatura. Entonces, al posicionar el DNA en esta zona, va a generar una curvatura que nos genera unos espacios laterales, más o menos por aquí, que es donde se va a poder unir el TF2A y posteriormente el TF2B. Estas proteínas a su vez van a facilitar la unión del TF2F, del TF2C y del TF2H, los cuales traen consigo la RNA polimerasa. Una vez unidos todos ellos, se podría decir que nosotros tenemos armado todo el aparato basal de la transcripción, donde estas proteínas que están posicionadas junto a la polimerasa nos van a ayudar a fosforilar una colita terminal que tiene la RNA polimerasa que se denomina dominio CTD y que viene a ser como un switch de encendido. Cuando nosotros fosforilamos el dominio CTD, es entonces que la polimerasa puede comenzar a avanzar y puede comenzar a transcribir a partir del nucleótido número 1. Ahora, si se fijan aquí en este modelo, la caja Tata que quedamos podía estar a menos 30 pares de bases. Hacia el punto de inicio, pues tenemos 30 bases, ¿verdad? Este espacio es muy necesario porque en ese espacio es donde se va a pegar todas estas proteínas. Si yo tuviese la caja Tata inmediatamente antes de la sección que yo voy a transcribir, por ejemplo aquí, yo no tendría un espacio suficiente para que se posicionen estas proteínas. Quedarían posicionadas muy por delante de lo que es el sitio de inicio, haciendo que se pierda parte importante del mensaje. Esto entonces es el aparato basal. La acción del aparato basal, esta transcripción, puede ser incrementada gracias a lo que es la unión de proteínas activadoras a sitios enhancer. Los sitios enhancer son secuencias en el DNA a las cuales se van a unir estas proteínas y la función de esta proteína va a ser mantener la asociación de todo este complejo, facilitando la interacción molecular, de manera que esto pues no se despegue tan fácilmente y pueda venir una tras otra diversas polimerasas para comenzar el proceso de transcripción una después de la otra. También existen secuencias denominadas secuencias silencer. Las secuencias silencer son secuencias a las cuales se unen proteínas represoras y al unirse ahí, su función es cambiar la interacción molecular de todas estas proteínas, haciendo que se separen del DNA y que con ello pues no podamos continuar con la transcripción, disminuyendo así la cantidad de transcrito que vamos a generar. Tenemos otra definición que es la de enhanceosoma. El enhanceosoma es toda esta unión intermolecular de proteínas activadoras que van a estar en las secuencias enhancer. Es el complejo multiproteico que nos va a incrementar la tasa de transcripción de una forma cooperativa. Existen diversos modelos que intentan explicar un poco el cómo es que esas proteínas y esas secuencias que se encuentran a menos miles de pares de bases pueden tener efectos sobre el complejo basal de la transcripción. Aquí podemos ver unas secuencias que están muy alejadas, pero mediante estos pliegues del DNA podemos acercar lo más posible estos para que lleven a cabo la interacción molecular.
Entonces, a los factores transcripcionales se les puede clasificar como proteínas de unión al DNA. Estos factores transcripcionales, como bien vimos, se dividen a su vez en factores basales y factores específicos. Factores basales o factores generales son todos esos factores TF que vimos se unían en primera instancia, el TF2D, el TF2A, el TF2B, mientras que los factores específicos, que son activadores y represores, realmente tenemos una gran cantidad como para revisarlos ahorita uno a uno. Aquí de hecho tenemos unos cuantos ejemplos de factores específicos y aquí a la derecha tenemos los que vendrían a ser factores basales. Los factores basales que damos son necesarios, deben estar presentes para la transcripción, mientras que los activadores o represores, estos factores específicos, pueden o no estar. Un ejemplo de factor específico, aquí tenemos a la proteína AP1, que es una proteína que normalmente va a estar modulando los procesos de crecimiento celular en el colon. No es exclusiva del colon, pero en el colon mayoritariamente va a estar cumpliendo esta función. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño sobre el epitelio del colon, ya sea por el paso del bolo alimenticio, el consumo de alguna sustancia tóxica o algo que vaya a dañar o lesionar lo que es este epitelio, y nosotros necesitamos la reparación del daño mediante una proliferación celular, el AP1 se va a incrementar y con su incremento se va a activar la transcripción de genes que tienen que ver con la división celular. De una manera indirecta, si nosotros medimos la cantidad de estos factores en esos tejidos, nosotros de alguna manera también podríamos relacionarlo con situaciones en las cuales tengamos una proliferación celular por encima de lo normal. ¿Sí? Por ejemplo, un cáncer de colon o un pólipo en el colon. Algunos de estos factores incluso pues, se utilizan como marcadores tumorales y al medir la expresión pues estamos midiendo de una manera un poco indirecta el estatus del tejido. El proceso de transcripción en eucariotes, recordarán ustedes, es diferente al de procariotes. En eucariotes tenemos un núcleo celular, tenemos este DNA lineal, del cual vamos a generar una copia a manera de RNA, pero ese RNA para poder salir al citoplasma debe recibir las modificaciones, que es la adición de la caperuza y la adición de la cola de poli A. Sin la adición de estos dos, el RNA pues básicamente tiene una vida media muy corta que lo hace que no sea tan aprovechable. Entonces, al pasar al citoplasma con las modificaciones, puede estar ahí estable durante más tiempo, haciendo que varios ribosomas pues se empiecen a unir y empiecen a traducir los polipéptidos del mensaje que contiene este RNA. En el caso de los procariotes, recordamos que no tenemos un núcleo celular, el DNA es un DNA circular, por lo mismo para tener una mayor protección. El transcrito que se genera a partir de este DNA no recibe modificaciones post-transcripcionales, no hay adición de caperuza ni de cola de poli A, lo que lo hace un poco más lábil a la degradación, por lo que conforme se va transcribiendo se van pegando los ribosomas y empiezan a traducir las proteínas, de manera que cuando este RNA se empiece a degradar, pues ya hayamos podido generar varias copias de la proteína. Otra diferencia muy marcada es que el RNA en eucariotes es monocistrónico, mientras que en procariotes es policistrónico. ¿Esto qué significa? Bueno, que un RNA mensajero de eucariotes solamente puede formar una proteína
o un producto génico funcional. Mientras que el RNA en procariotes, al ser policistrónico, el mismo fragmento de RNA puede ser leído en varias porciones formando diferentes proteínas, como aquí en la imagen lo vemos. O incluso, bueno, existe también la posibilidad de que se traduzca todo en una sola proteína grande y que después por medio de una proteasa se corte en varias partes y al final pues quedemos con tres proteínas, un plegamiento tridimensional diferente. Esto sigue siendo policistrónico porque es el mismo gen que nos está formando estas tres proteínas. La transcripción se lleva a cabo por una proteína que se llama RNA polimerasa. La primera característica que no deberán olvidar es que las RNA polimerasas no requieren primer, ya que pueden asociar este RNA directamente con el molde de DNA. Para su estudio tenemos tres tipos diferentes, que son la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que nos ayudan a sintetizar RNA ribosomal, RNA mensajero y RNA de transferencia. Esto es normalmente lo que encontramos en todos los libros, pero sin embargo, estos son los mayoritarios. Las RNAs de tipo 1, tipo 3, tipo 2, además de transcribir estos tipos de RNA, transcriben otros tipos, solo que se le asigna aquí pues, lo que vendría a ser el mayoritario. Si lo vemos con un poco más de detalle, RNA polimerasa de tipo 1, que es una proteína de 13 subunidades, nos va a transcribir a los precursores de los RNA ribosomales 28S, 5.8S y 18S. El 5S, sin embargo, es transcrito por la RNA polimerasa 3, pero ya que ésta sintetiza la mayoría de los ribosomales, es por eso que ésta se le denomina como RNA polimerasa ribosomal, mientras que la polimerasa de tipo 2 nos sintetiza los mensajeros, pero también RNAs pequeños implicados en el splicing. Es por eso que a esta se le define como una RNA polimerasa para RNAs mensajeros. Por último, la RNA polimerasa de tipo 3, que ya vimos, sintetiza RNAs ribosomales como el 5S, también sintetiza los RNAs de transferencia. Algunos RNAs pequeños nucleares, pero siendo mayoritario el RNA de transferencia. Por lo tanto, pues queda como lo teníamos en la diapositiva pasada. Un RNA ribosomal, la polimerasa 1, la 2 mensajero y la 3 de transferencia. La comparación entre una RNA polimerasa y una DNA polimerasa, pues bueno, tienen muchas similitudes, como son la dirección de crecimiento de las cadenas, que quedamos de 5 a 3', que requieren los trifosfatos y que el molde es DNA. Tenemos algunas diferencias, como bueno, una se implica en el proceso de transcripción y el otro en el de duplicación o replicación, que una sintetiza parte de una cadena simple y la otra una cadena dúplex, pero la diferencia más importante, además de todas estas, es que las RNA polimerasas no tienen sistemas de corrección, mientras que las DNA polimerasas vimos nosotros varios sistemas, algunos de ellos involucrando a la misma enzima y otros sistemas involucrando a algunas otras enzimas. La unidad transcripcional es la zona o el espacio donde se va a llevar a cabo todo este proceso de transcripción y pues básicamente lo abarca toda la RNA polimerasa. Recordando que esta RNA polimerasa tiene varias subunidades, una subunidad que va a ayudarnos a abrir, la parte que tiene actividad enzimática que adiciona los nucleótidos y el sitio de salida del mensajero. El RNA que se produce es un RNA heterogéneo nuclear, el cual es mucho más grande que un RNA mensajero maduro, normalmente hasta 10 veces más grande que el mensajero maduro. Este RNA en el núcleo está asociado a proteínas y se denomina RNA heteronuclear proteín ribonucleico. Una vez que recibe las modificaciones
que son el corte y empalme, la caperuza y la cola de poli A, puede salir al citoplasma y ya no es necesario que esté asociado a proteínas. Y bueno, dentro de las etapas de la transcripción, durante el proceso de iniciación, es muy importante el ubicar el promotor, así como algunas de las secuencias consenso, las secuencias PRIP-NOP, que se encuentran agua arriba. Como bien habíamos platicado, la secuencia de la caja Tata puede ser un poquito variable. Normalmente la palabra Tata es altamente conservada, pero de repente pues podemos tener algunas variantes en lo que son el quinto y el sexto nucleótido, a veces siendo adenina, a veces siendo timina. Incluso, bueno, aquí tenemos algunas otras variantes, ¿no? Pero de manera general, pues son secuencias ricas en timina y adenina, situación que ya habíamos contemplado nosotros en el proceso de replicación y que sabemos que tiene una importancia biológica pues muy grande, ¿no? La facilidad de la apertura de las cadenas en estas secuencias a comparación de las secuencias ricas en guaninas y citosinas. Entonces, durante la iniciación, vamos a tener el que se ubican estas secuencias y con ayuda de los factores transcripcionales vamos a armar el aparato basal de la transcripción. Posteriormente, la RNA polimerasa va a ser fosforilada en el dominio CTD y va a comenzar a sintetizar las nuevas cadenas. Todo esto va a terminar hacia el final del gen por dos diferentes tipos de terminación: las terminaciones dependientes de Rho y las independientes de Rho. Durante el proceso de iniciación habíamos platicado que existen dos modelos principales, que es el modelo de la holoenzima y el modelo escalonado. Siendo el modelo de la holoenzima pues un modelo que no cuenta con toda la validez, sin embargo, al momento pues no ha podido ser refutado del todo. Aquí hay una descriptiva de ambos modelos, aunque bueno, ya los había explicado anteriormente. Este es el modelo el modelo escalonado, donde vemos que lo primero en unirse pues es el TF2D con la TBP, y esto es lo que va a generar el pliegue en el DNA que les había comentado. Básicamente la forma que adopta esta proteína nos va a generar ese pliegue en el DNA y con ello pues se facilita la unión de los otros factores aquí en estos lados. De manera que vamos a unir todo el aparato basal, vamos a culminar con lo que es la unión y la activación de la polimerasa para que posteriormente pues esta pueda llevar a cabo la transcripción. La enzima RNA polimerasa, ya les habíamos comentado, tiene diversas subunidades que nos van a facilitar que todo se lleve a cabo dentro de esta burbuja transcripcional, a diferencia de lo que estudiamos en el proceso de replicación, donde se involucran un montón de proteínas. La organización de nuestros genes, bueno, hay un concepto que a lo mejor habrán leído en el libro, o en algún libro más bien dicho, de DNA basura. El DNA basura se le denomina así porque pues en un inicio no se sabía o no se tenía una idea de qué es lo que pudiera estar haciendo. Simplemente eran secuencias de DNA o son secuencias de DNA que no codifican para nada. Se encuentran ahí simplemente de manera estructural. Normalmente, si no entendemos de qué estamos hablando con esto del DNA basura, pues más bien lo denominamos DNA estructural. Algunas funciones del DNA estructural pueden ser incluso en el plegamiento del cromosoma o en el acomodo o en la inducción de la transcripción de otras zonas. Entonces, la cosa es que es tanto el DNA que nosotros tenemos que no se conoce a ciencia cierta de cada una de las porciones qué es lo que pudiera estar haciendo. Si nosotros contemplamos que ese cromosoma
va a tener algunas regiones con genes y otras regiones sin genes. Estas regiones se denominan regiones intergénicas. Y que además de eso, dentro del gen hay una secuencia grande que no codifica para nada, que es el promotor. Habrá algunas otras secuencias que son los exones que van a codificar y estos que son los intrones que no van a codificar. Y al final los vamos a retirar de un solo gen. Entonces al final obtenemos una secuencia que es bastante pequeñita en relación a todo el DNA que necesitamos para generar este pedacito. Es por ello que, bueno, algunos autores hace muchos años lo denominaban DNA basura, porque al final pues se retiraba y ya, ¿no? Ahora sabemos que incluso algunos de estos intrones, que son escindidos, pueden posteriormente formar plegamientos o adoptar alguna estructura tridimensional y formar RNAs funcionales. Algunos de ellos no generan estructuras, pero así como son de pequeñitos, pueden transformarse en un microRNA que nos puede controlar la transcripción de otros genes. Entonces, pues no es que este DNA no sirva de nada, sino que más bien dicho, no hemos encontrado qué función tiene cada uno de los fragmentos dentro de estos cromosomas. Nos tardará o tardaremos bastante tiempo en irlo encontrando. Recuerden que los resultados del proyecto del genoma humano pues son de apenas hace unas décadas, entonces tenemos todavía mucho tiempo por delante. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es la transcripción, la maduración y posteriormente la traducción para al final tener lo que es la expresión total de este gen. El proceso de elongación es muy similar al proceso que vimos en replicación, donde, bueno, básicamente vamos a ir añadiendo nucleótido tras nucleótido y vamos a tener una reacción que está mediada por la enzima entre un nucleótido y otro, donde el trifosfato se va a romper y va a liberar pirofosfato, y la energía liberada de ese pirofosfato va a ser utilizada para pegar el nucleótido en la hebra en el extremo 3'. Y esto pues va a ser un proceso repetitivo al cual vamos a culminar hasta el sitio de terminación. En la terminación vamos a encontrar algunos diferentes tipos de terminación. Uno de ellos pues es la terminación por la secuencia de poli A, que la secuencia de poli A, denominada AAUAAA, es una señal que se requiere para de ahí en adelante colocar una colita de puras adeninas. Esas adeninas pueden ser a partir de 15 nucleótidos, pero pueden llegar a ser hasta 200 nucleótidos. La señal de poli A, que nosotros vemos aquí en el DNA, al ser transcrita en el mensajero, pues tendríamos la secuencia de AAU, AAA. De hecho, aquí, si se fijan en la imagen, pues está mal, ¿verdad? En lugar de tener uracilos, tenemos timinas todavía en el mensajero. Pero bueno, básicamente ahí es donde encontramos la secuencia. Y la secuencia es identificada en el mensajero, ¿sí? No en el DNA. Ya una vez que encontramos esta secuencia un poquito por delante, vamos a terminar la transcripción. Va a haber unas proteínas que nos van a ayudar a realizar un corte por delante de la secuencia de poli A, y a partir de ese corte vamos a generar la cola de poli A, la cual pues tendrá una longitud variable dependiendo del gen y de las necesidades relacionadas a la transcripción de este gen. Las modificaciones posttranscripcionales son tres diferentes: la del extremo 5', la del 3' y el corte y empalme. Las modificaciones se realizan en células eucariotas. Las células procariotas no requieren modificaciones. Las secuencias, como vimos, conforme se transcriben, pueden irse traduciendo, mientras que en eucariotas pues es sumamente necesario que haya un procesamiento del mensajero. El procesamiento incluye entonces la adición de la cola de poli A
el corte de los intrones y la 7-metilguanosina. La 7-metilguanosina no es más que una guanina modificada metilada en la posición 7 y que se va a unir al mensajero a través de una unión 5'5' trifosfato. Esta unión es muy diferente a la 3'5' monofosfato que habíamos estudiado en los dos procesos. Este tipo de unión es una unión bastante estable, pero si se fijan, la molécula está en una dirección contraria, puesto que tenemos aquí el 5' y acá el otro 5', entonces los oxígenos del azúcar se encuentran como hacia la misma dirección, ¿no? Viéndose uno enfrente del otro. Esta modificación, esta posición, le ayuda a que no sea poco fácil de las nucleasas. La modificación implica algunas enzimas, una fosfatasa, una guaniltransferasa y una metilasa, que mediante una serie de pasos pues van a adicionar este nucleótido modificado. En el libro, en el capítulo, van a ver un procedimiento ahí que se describe con un poquito más a detalle. Pero al final lo importante es que al tener ya pegada este nucleótido modificado, vamos a tener una estructura un poco más estable. Vamos a evitar la degradación por las nucleasas, ya que las nucleasas, como las RNasas, están dedicadas a cortar enlaces 5'3', como este, pero no pueden cortar los enlaces 5', como este. Al posicionarlo en el extremo 5', entonces no podemos comenzar a degradar el RNA desde este punto. No podemos hacer cortes en medio, recordando que las RNasas y la mayoría de estas nucleasas van a actuar por los extremos del RNA, pero al tener este extremo protegido, pues no podemos continuar la degradación por este lado. Por lo tanto, las nucleasas van a comenzar por el extremo 3', pero en el extremo 3', recordamos, tenemos la colita de poli A. La cola de poli A es adicionada por medio de un corte en el mensajero después de la secuencia señal, que es la secuencia AAU-AAA, en la cual posterior a ella se van a adicionar las adeninas. Estas adeninas le van a dar la vida media al RNA. Esta secuencia puede llegar a ser hasta de 200 nucleótidos, como les decía, y dependiendo qué tan larga es, pues es el tiempo que me da a mí para ir degradando el mensajero, irlo cortando, 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 hasta llegar a donde se encuentra la porción que tiene la información. Es por ello que la cola de poli A nos da el tiempo para que por el otro extremo se esté llevando a cabo la traducción antes de que tengamos la degradación del mensaje. El 25% del RNA heterogéneo nuclear va a madurar a un RNA mensajero poliadenilado. Todos los RNAs mensajeros son poliadenilados, excepto los RNAs de las histonas. La inhibición de la poliadenilación puede impedir la conversión al mensajero y por lo tanto bloquear la expresión de los genes. La secuencia ya se las he mencionado muchas veces, aquí está. Es reconocida para el inicio de la poliadenilación y la enzima poliapolimerasa es la encargada de adicionar las adeninas. Si nosotros nos ubicamos aquí en esta porción de RNA, delante de lo que es la secuencia de poliadenilación, unos 15 a 25 nucleótidos, es donde vamos a generar el corte. Y a partir de ese pequeño corte es que vamos a iniciar a pegar todas las adeninas. Al ser una secuencia repetitiva de adeninas, pues no codifica para nada. Entonces, cuando las RNasas comienzan a degradar desde este extremo, pues no pasa nada, ¿verdad? El mensaje realmente importante, pues se encuentra de este lado.
El proceso de poliadenilación involucra algunas proteínas que vamos a ver ahorita adelante, que son la CPSF, la CSTF y las CF1 y CF2, además de la poliapolimerasa. Estas enzimas, estas proteínas se unen a partir de lo que es esta secuencia. La CPSF es la que encargada de detectar la secuencia de poliadenilación y dirige las demás activadoras. Todas estas actividades van a darse de manera casi simultánea, donde el corte se genera a partir de la CF2 y la CF1 y posteriormente la PAP se va a traslocar hacia acá, posicionándose junto a la CSTF y comenzando la adición de la cola de poli-A. De esta manera, bueno, nuestro RNA va a encontrarse ya poliadenilado. La vida media, entonces, va a ser medida de acuerdo a la longitud de esa cola. Si mi célula requiere una gran cantidad de esta proteína, pues va a poner colas de poli-A más grandes para estabilizarlo y generar muchas copias. Por otra parte, tenemos, bueno, el splicing, corte y empalme, que como tal no es una modificación de los extremos, es una modificación interna de lo que es el RNA mensajero. Es un proceso nuclear en el cual vamos a eliminar las secuencias denominadas intrones, los cuales les mencionaba son sumamente largos, hasta más de mil pares de bases. Su transcrito va a tener la misma organización al inicio que al final, por eso se denomina corte y empalme, porque no vamos a cortar y a pegarlo de manera aleatoria, sino que cortamos el intrón y pegamos los extremos, de manera que el exón 1 siempre va a estar en la posición 1, el exón 2 en la posición 2 y el exón 3 en la posición 3. Vamos a hablar un poco de este proceso. Este proceso entonces, les mencionaba, nos va a dejar la misma secuencia, dado que el corte del intrón va de la mano de lo que es la unión de los exones que están a los lados, dejando esto al final con el mismo orden con el que se encontraba, pero sin el intrón. Este proceso es un proceso nuclear, se tiene que realizar antes de que nuestro RNA deba salir hacia el citoplasma. De hecho, el transportador, que es el poro nuclear, no va a dejar pasar al RNA inmaduro. Este poro nuclear no es solamente un agujero en el núcleo, es un sistema de entrada y salida bastante complejo, el cual puede identificar los RNAs maduros y permitirles la salida, pero si no está maduro el RNA, no va a poder pasar a través del poro nuclear. Los exones entonces son aquellos que van a quedarse y los intrones son aquellos que vamos a retirar. Para poder retirarlos necesitamos de unas secuencias que van a enmarcar lo que es el intrón. Entre el intrón y los exones adyacentes vamos a tener dos centros de corte que contienen a su vez unas secuencias de corte. Estas secuencias, aquí las estoy marcando, hay una adenina y una guanina previo al intrón, posterior dentro del intrón una guanina y un uracilo, seguido de una adenina y una guanina y uracilo. ¿Por qué estas dos están marcadas de un color diferente? Bueno, porque son las más importantes de lo que es el centro de corte en 5'. Sin estas dos, o si hay una variación en cualquiera de estos dos nucleótidos, pues no se puede llevar a cabo el corte, al igual que toda la secuencia. Pero la G y la U tienen a su vez una función primordial que son un sitio de unión a unas enzimas nucleares que reciben los nombres
precedidos de una U y un número, por ejemplo la U1, la U2 y algunas otras que ahorita vamos a revisar. Entonces, además de ser esta secuencia importante, pues también la unión de estas proteínas a esta G y esta U pues es sumamente importante. Aquí en el centro tenemos una secuencia que es denominada la secuencia Curay o centro de ramificación, donde la adenina es el sitio de unión, que al igual que esta guanina y uracilo, pues es de las partes más importantes. Aquí, sin embargo, hay una variación de la secuencia. De hecho, está representada por estas siglas, ¿no? Una Y hace referencia a que puede ser cualquier pirimidina. Una N hace referencia a que puede ser cualquier nucleótido y una R hace referencia a que puede ser cualquier purina. Entonces, esta secuencia pues es un poco más variable que las otras dos secuencias de corte. El centro de corte en 3', aquí lo vemos resaltando también una adenina y una guanina, que son importantes para el posicionamiento de las proteínas y para lo que es el corte en sí. Seguido de una guanina que está por dentro del exón adyacente y una citosina aquí a la izquierda. Entonces, básicamente lo que sucede es que los cortes se van a generar en estas secuencias en puntos muy específicos. El centro de corte se realiza aquí realiza el corte entre esta adenina guanina y guanina uracilo, mientras que el otro corte se realiza entre esta adenina guanina y guanina. Posteriormente, esto que está cortado con este guanina y uracilo, esta guanina va a interactuar directamente con esta adenina del centro Curay, plegando este RNA para facilitar que luego esta otra porción del RNA se vaya a pegar hacia esta otra guanina y liberando este otro extremo. Al final, pues se va a liberar una porción de RNA como en un pequeño lacito, un pequeño loop. Y bueno, esto es lo que les acabo de explicar, donde el centro de corte que se genera acá en 5' va a tener una unión temporal con la adenina del centro de ramificación y posteriormente con el corte en 3', pues se va a liberar lo que es este pequeño loop, este pequeño lariat. Y es así, este exón 1 se va a pegar con este exón 2, haciendo en una serie de pasos al mismo tiempo un corte y un empalme. El complejo multiproteico que lleva a cabo esto se denomina espliciosoma y está formado por las proteínas U1, U2, U5, U4 y U6. Si se fijan, por ahí me salté una de estas proteínas. Fue intencional, dado que esa, junto con otro grupo de proteínas, son muy específicas de algunos procesos, como por ejemplo la U3 del procesamiento del pre-RNA ribosomal. Sin embargo, conforme se estudiaron, pues aquí no fueron separadas como el aparato basal de la transcripción, se fueron asignando números conforme fueron descubiertas, pero luego descubrieron que la 3 pues no formaba parte del aparato basal, sino que es un poco más específica. Las basales son la 1, la 2, la 4, la 5 y la 6. Y este proceso, aunque aquí lo vemos con este diagrama y ya se los he explicado un poco, les voy a pasar un video para que vean un poquito más a detalle cómo estas interacciones moleculares ocurren para poder generar estos cortes. Por último, tenemos lo que es denominado como splicing alternativo. Si bien nuestras proteínas o nuestros genes no son policistrónicos, podemos de la misma proteína tener algunas pequeñas variables. Aquí en el ejemplo tenemos la fibronectina, fibroblasto y la fibronectina de hepatocito, las cuales, bueno, en funciones son un poco diferentes, en características físico-químicas también, siendo la de fibroblasto un poco más densa que la de hepatocito.
Y esto se debe a que los exones E3A y E3B, estos exones grandotes de aquí, son cortados durante la maduración en la fibronectina de hepatocito. Mientras normalmente lo que se van a cortar son solo intrones, como lo vemos aquí, estas porciones que son los intrones son cortadas. En la maduración de la fibronectina de hepatocito específicamente, se van a cortar también esos dos exones. Y eso nos da una variable interna que nos genera una proteína pues ligeramente diferente. Este splicing nos puede generar entonces que de una proteína, de una sola proteína, yo pueda tener algunas diferentes dependiendo cómo yo maduro el mensajero. Normalmente los mensajeros pues tienden a cortar solamente los intrones, pero hay algunas proteínas muy específicas y la verdad es que muy contadas que van a hacer el splicing alternativo. Esto para generar variantes de la proteína que nos puedan generar una ventaja de algún tipo. Por ejemplo, recordarán ustedes de inmunología que los anticuerpos están formados por las cadenas pesadas, las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Disculpen que mis dibujos sean tan feitos, pero no he podido conseguir la pila para mi pluma. Estas cadenas ligeras son también conocidas como cadenas hipervariables. Básicamente son las que tienden a unirse a las proteínas y a reconocer algunos de estos sitios de unión, ¿no? Al estar codificadas por un gen y poder estar haciendo toda esta variedad, nos puede generar entonces anticuerpos con diversas características. En los libros de inmunología luego se los representan así, ¿no? Un anticuerpo así, o que si es un anticuerpo así, o que si es un anticuerpo así. Pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Solo que lo que está variando son estas cadenitas, las pequeñas, las cadenas hipervariables. Al ser un solo gen que tiene muchos exones, depende cuál es corto y cuáles me quedo, es la variación que yo voy a tener en esta proteína. Y hay tantas posibilidades, tantas combinaciones, que bueno, hay gente que se atreve a decir que nosotros teóricamente podríamos formar anticuerpos para lo que sea, ¿no? Para cualquier tipo de proteína, proteínas desconocidas, proteínas virales, de virus que no hemos visto nunca, y de alguna manera, pues por esta manera aleatoria en la cual se producen los anticuerpos, podríamos llegar a tener la unión con estos epítopes, ¿no? No voy a entrar a detalle, esto ya es muy de inmunología, clase que si no la han tomado, pues la van a tomar, y en la cual les van a explicar que esto pues realmente se produce de manera aleatoria, ¿no? Y que hay muchas células en el cuerpo con diferentes tipos de receptores que muchas veces no van a encontrar nunca el epítope al cual unirse, porque a lo mejor esa proteína pues no existe o nunca ha entrado en nuestro cuerpo. Pero esto hace que cuando entre una proteína exista una posibilidad de que alguna de estas células contenga el receptor adecuado, se active, se transforme en una célula plasmática y empiece a producir esos anticuerpos, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a enrollar en esto, solo quería aclararles que existe este proceso en el cual pues podemos generar diferentes tipos de proteínas.